Muy buenos días, mi nombre es Deyanira Eliana Rodríguez Páez, soy la coordinadora del Servicio de Urgencia, Referencia y Contrarreferencia del Hospital Regional de Chiquinquirá. Nuestro servicio de urgencias es un servicio de mediana complejidad. Hace parte de la subred 2 del Occidente de Boyacá. Somos la cabecera de la provincia de Occidente. Nos enlazamos con el resto de subredes del departamento de Boyacá, siendo nosotros referentes de todo el primer nivel y a su vez refiriendo pacientes a la alta complejidad, especialmente en la red pública, en el Hospital San Rafael de Tunja. Dentro de la subred 2 del occidente de Boyacá, somos la cabecera de 19 municipios del departamento, entre los que se encuentran aquellos que son de atención básica, primer nivel con urgencias y primer nivel sin urgencias. Con urgencias tenemos a los municipios de Saboyá, Maripí, Muso, Otanche, Pauna y Quipa. El resto de municipios tienen baja complejidad y no cuentan con el servicio de urgencias. En toda la subred contamos con aproximadamente 155.000 usuarios. Adicional, tenemos una subred extendida que se encuentra en el norte de Cundinamarca y una parte pequeña del sur de Santander. Funcionalmente, el servicio está organizado en tres áreas. En el sótano se encuentra el servicio de urgencias adultos, en el primer piso el servicio de urgencias pediátricas y en el tercer piso el servicio de urgencias ginecológicas, cada uno con personal exclusivo y pues brindándole la preferencialidad a las pacientes gestantes y a los pacientes pediátricos para la atención prioritaria de sus consultas. Dentro del primer paso o el primer momento de atención dentro del servicio de urgencias contamos con el triage, el cual está a cargo de un enfermero profesional quien hace la clasificación de la priorización de la consulta del servicio de urgencias. En cuanto a esta priorización, la resolución 5596 del Ministerio de Salud nos indica que todos los pacientes que se identifiquen como una triage 1 requieren atención de forma inmediata y serán vistos dentro del área de reanimación. Los triage 2 son aquellos pacientes que rápidamente pueden deteriorarse, pueden tener riesgo para su vida o para su órgano o alguno de sus miembros, por lo tanto deben ser atendidos dentro de los siguientes 30 minutos. También son atendidos dentro del área de reanimación. Los triage 3 son aquellos pacientes que a pesar de que tienen una condición estable, presentan algunas necesidades en cuanto a su diagnóstico o al manejo para evitar complicaciones. Por lo tanto, su atención no debe superar los 90 minutos. Este es el volumen más grande de pacientes que llega al servicio de urgencia. Son cerca del 60% de los pacientes que consultan a nuestra institución. También hay pacientes que se clasifican como triage 4 o triage 5, que por definición ya no corresponden a urgencias. Los triage 4 son consultas prioritarias y los triage 5 son consultas externas. Aquellos pacientes con triage 4 que no son del municipio de Chiquinquirá o que estando en el municipio de Chiquinquirá no cuentan con oportunidad en su DPS para ser atendidos, se ven dentro del servicio de urgencias. La norma nos indica que pueden tener hasta 24 horas para ser atendidos. Sin embargo, siempre dentro del mismo turno de la solicitud se hace la consulta dentro del servicio de urgencias para poder brindarles una atención prioritaria como responsabilidad social institucional. Principalmente el volumen de pacientes que consulta servicio de urgencias corresponde a pacientes adultos. De ellos, un 10% adicional son gestantes y un 26% son pacientes pediátricos. Eso nos da un volumen de consulta de más o menos 130 pacientes por día, de ellos 80 adultos, 33 pediátricos y un promedio de 13 gestantes por día. Dentro de las áreas o de los servicios que tenemos en urgencias, una de las más importantes y aquella que contiene el manejo para los pacientes más críticos es el área de la sala de reanimación. Dentro de esta sala de reanimación tenemos 5 cubículos para pacientes adultos y 2 cubículos para pacientes pediátricos.
Dentro de esta área tenemos monitorización permanente, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, monitorización no invasiva. Tenemos a cargo de esta área un especialista en urgenciología que permanentemente y hace interacción con el área de cuidado intensivo para la monitorización y seguimiento de los pacientes más críticos. También tenemos una sala de procedimientos menores. En esta sala de procedimientos menores también tenemos tres camillas para adultos y dos camillas para pacientes pediátricos. Ahí realizamos procedimientos de suturas, inmovilizaciones, paracentesis, lavados oculares, lavados de oído. Tenemos un área dentro del servicio de urgencias adultos y otra habilitada en el servicio de urgencias pediátricas. También tenemos la sala de observación, está dividida para pacientes adultos, para gestantes y para pacientes pediátricos. En este espacio tenemos a los pacientes que están pendientes de definir una conducta de hospitalización o de egreso. Son aquellos pacientes que requieren una estancia mayor a 6 horas dentro de la institución y menor a 24 horas. En esta área hay un personal también a cargo, hay jefes, hay auxiliares, hay un médico que permanentemente están revisando la evolución de los pacientes y la estabilidad de los pacientes y la necesidad de una valoración especializada. Esta sala de observación, como les decía, hay 24 camas para pacientes adultos, hay 6 camas para pacientes pediátricos y hay 4 camas para gestantes. También tenemos un área nueva que ya lleva más o menos un año y medio de que se instauró en la institución, que es el área de transición o la sala azul, donde tenemos pacientes estables, que son los que en mayor número consultan al servicio de urgencias. Ya les hablaba que era cerca del 60% de los pacientes que ingresan a nuestra institución que requieren o un apoyo diagnóstico o una complementación terapéutica para evitar que su estado de salud se complique. En esta sala están bajo el cuidado de enfermería y de las auxiliares de enfermería y también recibiendo las complementaciones terapéuticas de las diferentes especialidades. En esta sala, por definición, se espera que el paciente antes de 6 horas logre definir su conducta o poderse ubicar en el área de observación, en hospitalización o egresar de la institución. Hay una sala azul para el servicio de urgencias adultos y hay otra sala azul para el servicio de urgencias pediátricas. También tenemos en pediatría un área de observación, como les decía, 6 camitas donde permanentemente está el personal a cargo de aquellos pacientes que requieren una estancia mayor a 6 horas y que están pendientes de definir una conducta por alguna de las especialidades. En urgencias ginecológicas tenemos un área de observación también donde hay 2 camas y 2 camillas y tenemos el seguimiento por parte de personal de enfermería, personal auxiliar y personal médico. Está en el tercer piso porque de esta manera nos permite el seguimiento directo por parte de ginecología, ya que en esta área también se encuentra la hospitalización ginecológica y la sala de partos. Además de los médicos generales que hacen la atención inicial de urgencias en nuestra entidad, de los urgenciólogos que nos hacen la atención de los pacientes críticos dentro del servicio de urgencias, contamos con el apoyo de diferentes especialidades. La mediana complejidad nos permite contar con las especialidades básicas como medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general en nuestra entidad. Adicional, también tenemos complementación terapéutica de otras especialidades como son terapia física, terapia respiratoria, psicología, trabajo social, terapia del lenguaje, que nos permiten que nuestra mediana complejidad nos brinde una atención integral a los pacientes que la requieren. Adicional, hay otras especialidades que estando dentro de la institución, no de forma permanente, pero sí por jornadas en diferentes frecuencias durante el mes, nos hacen apoyo en nuestra institución, como son el servicio de psiquiatría, urología, dermatología, cardiología, gastroenterología, oftalmología, otorrino, neurocirugía, cirugía vascular, cirugía maxilofacial, neumología y endocrinología.
Todas estas especialidades brindan un apoyo complementario en el diagnóstico de los pacientes, tanto del servicio de urgencias como del área de hospitalización. Dentro de las estrategias que tenemos en el servicio de urgencias para la atención prioritaria de los pacientes más críticos, tenemos la estrategia de código trauma. Esta estrategia de código trauma está enlazada con la resolución del manejo general del trauma en el departamento de Boyacá. Nos habla de las diferentes actividades que podemos ofrecer a un paciente en una situación de un trauma grave y que implican la organización de los recursos, tanto de nuestra institución como de las demás instituciones del departamento. ¿En qué casos activamos un código trauma? Uno de ellos, y el más frecuente, es en el caso de los accidentes de tránsito, pero también pacientes que han sido víctimas de una explosión, de una precipitación desde altura o una caída de más de 3 metros de altura, una quemadura que afecte más del 10% de su superficie corporal, que han sido víctimas de electrocución, por ejemplo, por rayos, que han sido afectados por inhalación o por inmersión prolongada. También a las gestantes que hayan sido víctimas de trauma, se les considera o tiene un puntaje adicional dentro del código trauma y nos permite, luego de que haya sido identificada el evento, activarlo con el centro regulador de urgencias y de esta manera definir si el paciente puede ser manejado en nuestra institución o requiere alguna especialidad con la que no contemos y inmediatamente debe ser trasladado dentro de la red del departamento de Boyacá. Dentro del código trauma, una de las situaciones más importantes es la información. ¿Qué información se debe manejar? Tanto si el trauma se identifica en el área prehospitalaria como si se identifica dentro de la institución. Se comunica con el centro regulador de urgencias y a ellos se les brinda la información de cuánto tiempo ocurrió desde que la emergencia se presentó, qué tipo de emergencia es, dónde está ubicado el paciente en este momento, cuántos lesionados se presentaron dentro del evento, qué tipos de víctimas se presentaron, si hay fallecidos, qué signos vitales tienen los pacientes que en este momento están siendo atendidos y qué intervenciones se les ha realizado. De esta manera, como les decía, se integra la prestación de los servicios tanto en nuestra institución como la necesidad de traslado a otra institución si se requiriera una especialidad con la que nosotros no contamos. Además del código trauma, hay otras estrategias que manejamos en la institución y que nos permiten hacer una atención integral. Entre ellas tenemos el código SB, que nos ayuda en el momento en el que tengamos un paciente con un evento cerebrovascular, es decir, con un déficit neurológico agudo menor a 3 horas, en el que nos permite poderle brindar la posibilidad de hacerle una trombolisis y que de esta manera pueda disolver el coágulo que ha llegado a su cerebro y disminuir las lesiones neurológicas o las secuelas que puede dejar una trombosis. También tenemos pacientes con código azul, que son todos aquellos que requieren una reanimación cardio-cerebro-pulmonar, que pueden ingresar a la institución en parada cardiorrespiratoria o estando dentro de la institución requerir. El código azul es un código transversal que es de aplicación en las diferentes áreas de la institución. También tenemos el código blanco que hace referencia al traslado de pacientes dentro de las diferentes áreas de la institución, de urgencias a radiología, de radiología a la UCI, de urgencias a la UCI, de urgencias al cuarto piso, en el que se prioriza el traslado de estos pacientes para tratar de disminuir el riesgo infeccioso que ellos puedan ocasionarle a otros pacientes. El Código Blanco se generó en la institución a partir de la pandemia de COVID, en el cual se buscaba que aquellos pacientes que tienen un riesgo respiratorio, como los de COVID, pero por ejemplo también pacientes con tuberculosis, en el momento de su traslado estén en el mínimo o nulo contacto con otros pacientes para evitar contagios intrainstitucionales. También tenemos el código verde que hace referencia a la atención de pacientes víctimas de violencia sexual, que en contexto de la confidencialidad de su atención se denominan de esta manera la atención integral en cada una de las fases de prestación de servicios a estos pacientes que pueden ser víctimas de violencia sexual.
También tenemos recientemente instaurados dos códigos, el código mariposa, que hace referencia a la atención de pacientes que han tenido una pérdida gestacional o neonatal, es decir, aquellas mujeres que estando en estado de embarazo pierden su embarazo y requieren de un manejo interdisciplinario, tanto la paciente como su familia, por esta pérdida de alto valor social. También los códigos lilas, que hacen referencia a la atención de pacientes crónicos con enfermedades terminales que están en una fase de su patología donde no se espera una recuperación, pero se le brinda todos los cuidados que el paciente requiere para poder culminar adecuadamente su proceso y adicional hacer una interacción junto con la familia y su entorno para lograr que este tipo de pacientes tenga un bienestar mínimo con respecto a su calidad de vida. Adicional, a otra de las estrategias que tenemos dentro de la institución y que es importante que todos conozcan, es el manejo de las emergencias funcionales. Dentro de la emergencia funcional, la definición principal es que tenemos unos recursos limitados para un gran número de solicitudes de atención. ¿M? Entonces, una emergencia funcional se activa en el momento en el que se identifica que se ha superado la capacidad resolutiva del servicio de urgencias, es decir, se encuentran todas las camas habilitadas, llenas, y se requieren mayor número de unidades para brindarle atención a los pacientes. En ese sentido, el hospital ha organizado un documento en el que nos permite, como hoja de ruta, identificar cuál es el manejo de los espacios y de los recursos que tiene la institución en el momento en el que se supera esa capacidad resolutiva. De esta manera, entonces se ha organizado que en el momento en el que se encuentren completamente copadas las camas disponibles de observación, se habilitan 7 unidades en un área de expansión contigua al servicio de urgencias, 3 unidades más en el área de procedimientos de urgencias y 7 camillas más en el pasillo si ya se ha superado la capacidad de las camas, de las camillas de expansión y del área de procedimientos. Adicional, también se activa contingencia con respecto a la disponibilidad de personal para la atención de estos pacientes, a la disponibilidad de medicamentos y de insumos para poderles brindar a todos una atención integral y oportuna. Esta emergencia funcional es muy frecuente dentro del servicio de urgencias adultos, pero también puede extenderse a otros servicios como urgencias pediátricas, donde también se cuenta con 6 camas, se habilitan 5 camas adicionales en el área respiratoria, 3 camillas adicionales y las 20 sillas que tenemos en el área de transición o sala azul de la que les hablaba al inicio. En urgencias ginecológicas tenemos entonces 2 camitas y en expansión tendríamos 2 camillas más y 4 sillas reclinables para el manejo de estas pacientes y podría extenderse a otras camas del servicio de hospitalización ginecológica si se llegara a requerir en cualquier eventualidad. Como les decía, esta emergencia funcional implica que la institución maximiza sus recursos para poderle brindar a los pacientes todos los servicios de salud que ellos requieran. Y incluye infraestructura, personal, medicamentos e insumos disponibles para todos los pacientes. Entonces, eso era lo que les quería hablar sobre la inducción del servicio de urgencias y a todos ustedes, pues bienvenidos a nuestra institución y los esperamos dentro del servicio para que puedan conocer cada una de las necesidades que nuestros usuarios tienen y de esa misma manera nosotros como funcionarios poder brindarles los servicios que los pacientes requieren. Ese Hospital Regional de Chiquinquirá. Con hechos, cuidamos tu vida.